Hablemos ahora de este caso, de estos casos en realidad que se han destapado, que han causado indignación, impotencia en muchos de los casos, pero también se ha revelado el encubrimiento dentro de la Iglesia Católica por abusos sexuales. Estamos en este momento con la analista Susana Bejarano para abordar este tema. Muy buenos días, bienvenida. Inicio con esta cuestionante que seguramente tienen muchos padres, muchas mamás y la población en general. ¿Por qué recién? ¿Este era un secreto a voces? ¿Por qué recién esto se hace tan polémico y las denuncias incluso a nivel internacional? Bienvenida. Buenos días, Vania. Es una interesante pregunta la que haces. Creo que mucha gente ha cuestionado exactamente lo mismo, ¿no? Era una cosa que se sabía, hubo denuncias en su momento. ¿Qué es lo que ha pasado? Que no ha podido desenmarañarse todo esto en aquel momento. Incluso se tenían denuncias y estos sacerdotes eran transferidos a otros sitios donde de nuevo estaban a cargo de niños, ¿no? Es decir, había una suerte de una indolencia también en el encubrimiento, porque no solamente era que se callaban y metían en el cajón las denuncias, sino que además el momento que eran transferidos o castigados, lo llamemos entre comillas, estos eran transferidos a otros sitios donde igual estaban a cargo de niños. Entonces, creo que la pregunta que tú haces es fundamental y creo que tiene que ver con el hecho de que hubo una intencionalidad abierta de un encubrimiento. Que esos delitos, que son delitos de hoy día se tipifican de lesa humanidad, que es una violación recurrente a menores, no eran visibilizados ni absorbidos por la Iglesia de esa manera, ¿no es cierto? Eran unos pecados, unos errores, ¿no? Como Pica lo señala en su diario, o como hace poco lo ha dicho el arzobispo, ¿no? Tipificándolo como error, ¿no? Y no creo que se le daba la magnitud, o sea, la seriedad de lo que significa todo esto. Lo mismo yo te diría, ¿no? En el caso de cómo ahora mismo se lecturan estas cosas, ¿no? Vamos a hacer una investigación eclesial, vamos a traer vamos a abrir comisiones de escuchas, etcétera, ¿no? Cuando son delitos que tienen que ser puestos inmediatamente a disposición de las autoridades públicas, del Ministerio Público. Violar a un niño es un delito público. Violar a una niña es un delito público. No puede primero pasar por una investigación eclesial, mirar, o sea, inmediatamente hay una denuncia de esa naturaleza, inmediatamente eso se tiene que poner a conocimiento de las autoridades. Y eso es lo que nunca ha pasado. E incluso ahora mismo las reacciones de la Iglesia son modestas en cuanto a ese tema, ¿no? ¿Están cuidando su prestigio, la credibilidad que tenían con la población? Porque vaya que sí era una de las instituciones que más credibilidad tenía, por lo menos en estudios en nuestro país. Por supuesto, Ania. Yo creo que eso ha hecho la Iglesia sistemáticamente. Creer que si no se ponía, que si no se denunciaba y se tapaba esta cuestión, se ponía la manzana podrida debajo de la canasta, nadie iba a decir nada, nadie nunca iba a sentir el olor y punto, ¿no es cierto? Precisamente por lo que tú apuntas, una institución que en algún momento ha tenido mayor credibilidad que ninguna otra institución en nuestro país. Y una institución que sostenidamente en los años ha tenido mayor credibilidad que cualquier tipo de institución en este país. Y así como Bolivia, en otros países del mundo igual. Mira, los últimos estudios que señalan, Vania, hace 10 años la Iglesia Católica tenía al 73% de la población boliviana se declaraba como católica. Evidentemente, al transcurrir los años, en la última encuesta se señala que el 53% de la población boliviana se declara como católica. Aún así, estamos hablando, con la pérdida de feligreses y todo, estamos hablando de la institución de la iglesia más grande del país, y que por supuesto que tiene que ver más con nuestra historia, que ha tenido que ver con los procesos educativos y de formación en Bolivia, y te lo hablo de manera amplia, no solamente en la educación primaria, secundaria, sino también en la educación superior, ¿no? Entonces, por supuesto que estamos hablando de una institución muy poderosa dentro de nuestro país, que en lugar de seguir el Evangelio y lo que anotan las Sagradas Escrituras y toda aquella cuestión,
al momento de detectar cuestiones así, lo que hizo fue ir en contra precisamente de lo que señala el Evangelio, ¿no? En contra de lo que señalan ellos mismos, el camino de la verdad, el camino de la compasión, luchar por el más pobre y toda esta cuestión, ¿no es cierto? Vulnerando precisamente a niños en situación de pobreza y en indefensión absoluta, ¿no es cierto? Y encubriendo todo aquello precisamente por cuidar ese prestigio y esa moral, ¿no es cierto?, de la que ellos siempre han hecho alarde. Ahora, obviamente no son todos, no generalizamos. Hay padres buenos, como ahora se ha conocido de estos hechos. Ahora, ¿qué hacemos con nuestras normas? Sí, evidentemente se ha presentado este proyecto para que no prescriban estos delitos. Y ahí surge otra como ironía, ¿no? Como un delito, una deuda, por ejemplo, no un delito, una deuda, no prescribe, pero un hecho de violación, sí, se va a modificar esto. Pero ¿qué hacemos con aquellos sacerdotes y cualquier hombre que ya ha llegado a la tercera edad y no puede ser ingresado a una cárcel, no puede pagar por lo que hizo? Bien, sí, en la primera parte, Vania, tú haces un apunte que es correcto. No son todos ni es toda la iglesia, pero es la iglesia la que debe señalar en primera instancia a aquellos que están dañando en la iglesia. No es correcto que dentro de la iglesia haya habido un encubrimiento sistemático como el que ha existido, porque estamos hablando de un espacio que no solamente preserva nuestra fe, además nos entrega valores, moral, etc., ¿no? Evidentemente no es toda la iglesia y nadie va a disminuir el trabajo que ha hecho la iglesia en nuestro país, pero es necesario una iglesia más firme precisamente para salvar ese prestigio y para cuidar todo ese legado y toda esa historia por fuera de estos casos, por supuesto. En lo segundo, coincido plenamente, es decir, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo puede ser la violencia sexual en contra de menores, ya sea debajo de una sotana o fuera de ella, ¿no es cierto? Un delito de pronto tan laxo, ¿no? De pronto que me han violado, tienes la denuncia, el acusador, tú estás en medios todos los días, Vania, y sabes que muchas mujeres, muchos niños, ¿no?, han sufrido estos hechos y de pronto ha prescrito y punto, se acabó y no hay más que decir. Bien, yo creo que la norma es positivo que cambie en todo ese sentido, para toda la sociedad, para todos los casos de violación y de violencia sexual, ¿no? Era ya necesario que esto vaya a suceder. Y en efecto, estos señores están en la tercera edad, muchos señalan, bueno, se podrían acoger a temas que contemplan la propia normativa para no entrar en la cárcel y toda aquella cuestión. Sin embargo, Vania, yo creo que hay algo que es importante, ¿no?, que es señalar a quienes han hecho muchísimo daño en este país. Esas víctimas creo que al menos merecen eso, ¿no? No solamente ese poder hablar libremente de lo que les está pasando, de su dolor, poder señalar, que la sociedad esta vez los acompañe en ese señalamiento, porque cuando estos niños han hecho sus denuncias en ese momento, todos los días, hace 27 días, todos los días tenemos en portada las respuestas que han tenido, y las respuestas han sido siempre o alejarlos o cuestionarles o poner en duda sus testimonios, poner en duda la violencia que ellos hayan atravesado. Entonces creo que es parte de la justicia, así sea que estos señores están muertos, así sea estos señores que están en la tercera edad y que no vayan a ir a la cárcel, es que se los señale, que se sepa exactamente qué es lo que ha pasado, porque eso de alguna manera le devuelve a las víctimas, ¿no es cierto?, esa justicia, ¿no? Psicológicamente hay una devolución para esas víctimas. Lamentablemente, como tú señalas, la mayoría de estos casos, por lo menos los que estamos conociendo ahora, están efectivamente de la tercera edad o están muertos, pero no es una historia solamente vieja, Vania. Tenemos historias recientes como lo que hemos visto del cura Murillo en
en Tarija, que ha sido apresado por situaciones que han sucedido que tienen pocos años, no más de 5 años, ¿no es cierto? Yo creo que esto va a servir y es un empuje para que esas víctimas, todas las que sean, vayan a acercarse. Ojalá que esta Comisión de la Verdad logre ser amplia, que participe la sociedad civil y todo eso. Y que haya un saneamiento en la iglesia, ¿no? Para identificar a esos padres que ya tienen antecedentes y que son enviados a nuestro país a continuar cometiendo este tipo de atrocidades. Gracias, querida Susana, por haber conversado con nosotros. Gracias, Vania, por la invitación. Te mando un saludo y buenos días a tu público. Igualmente, gracias. Continuamos.